Buenas noches, son las 10:02 minutos, lunes 9 de junio. Todo el día, ya todo el día hasta terminar. las 2 últimas horas que nos tocan a nosotros. Bienvenido a Yaceando, bienvenidos, mi querido Mario Monroy. ¿Cómo estás, mi querido Aldo Chávez? Bien, muy bien, gracias, súper contento, ¿Qué como tal tu siempre. semana? ¿Eh? ¿Qué tal tu semana? Bien. O sea, Trabajando mucho en esto de ahorita que del programa de hoy, porque pues como les comentamos en los previos que mandamos allá en redes, hoy vamos a hablar de jazz de Nueva Orleans, pero ahí trabajando en eso ya platicaremos con más detalle. Pero contento, ¿tú? Qué bueno, bien. O sea, los fotos solo por la mesa no faltan, pero todo bien. ¿Todo en orden? Bueno, todo bien. Bueno, Pues sí. pues ok, mi querido Mario, ¿qué damos primero? Muchas cosas hoy, ¿no? Pues Bueno, sí, como si siempre, quieres dar la una verdad es que introducción general como del siempre. programazo que Bueno, les pues tenemos hoy vamos a hablar del jazz de Nueva Orleans. Y cuando hablamos de jazz de Nueva Orleans estamos hablando de épocas. hoy. Exacto. Porque no es tanto hablar de la ciudad, no. Estamos hablando Es correcto. de la ciudad. Ya después hablaremos de Chicago, hablaremos de Nueva York, hablaremos Nos de iremos lo que quieras. en el orden. Pero de alguna manera estamos hablando netamente de orden cronológico. Es correcto. O sea, esa es la cuna y por qué de la cuna y los sonidos que se escuchaban en ese entonces son muy diferentes a los que escuchan hoy, aunque estemos hablando de Misty, que es la misma pieza, ¿no? Sí, pero suena muy, ya lo vimos. Sería totalmente muy y tocas diferente. un punto bien interesante que lo había pensado un poquito para comentar a la gente. Lo que vamos a escuchar en el día de hoy, los temas, no van a sonar como lo que ponemos cada semana. Es un sonido muy diferente. Sí, totalmente diferente. No quiero decirlo porque no creo que sea justo decirlo. No es que suene viejito, no es viejito. Es otro ritmo, es otra forma. Y es bien importante que lo consideren porque de ahí se desprende todo lo que escuchamos ahora. Esos son los inicios rítmicos, se puede decir, por supuesto, de lo que hoy escuchamos jazz. Entonces, tómenlo desde esa perspectiva. Lo que escuchan va a ser diferente, pero métanse bien a fondo porque es la base de lo de hoy. Y que no se tome a mal a que digamos ritmos, porque el jazz no es un ritmo. Es correcto. El jazz también es una manera de interpretar la música. Cualquier género se puede hacer en jazz. Y evidentemente utiliza muchos ritmos el jazz. Bossa nova, hasta un vals, swing, en fin. En fin, ya que lo iremos platicando. Pues muy bien, a ver. Pues ¿qué te parece si nos comentas dónde nos pueden contactar? Claro que sí. Y arranco con la trivia de hoy. Nuestro teléfono en cabina es 9988-843695, 9988-843695, aquí en Radio Cultural Ayuntamiento, donde George está a la espera de su llamada. No. El buen George, gracias. Y bueno, George. recuerden que hay una aplicación que pueden bajar para iOS o Android, Radio Cultural Ayuntamiento 105.9 FM, y ahí nos pueden escuchar directamente desde su teléfono. Está muy fácil, está muy bien, se escucha clarísimo, increíble. Obviamente por nuestra frecuencia 105.9 de la FM. Y pueden vernos en Facebook live en Yaceando. Ahí estamos, nos pueden ver ahí. Y les pedimos, como siempre, que entren a YouTube y busquen Yaceando, un compás para sentir y compartir. Le den un like, por favor, que entre más likes tengamos ahí, vamos a poder transmitir más pronto. Sí, y ahorita que dices YouTube, que estuvimos mandando yo un promo la semana pasada, hay gente que atentamente nos pidió que pusiéramos el link, cambiamos el promo, pusimos el link, o cómo entrar directamente ya a la página de YouTube. Si no tienes el link y quieres entrar a YouTube, vas a poner Yaceando, un compás para compartir y sentir. Si tú pones nada más la palabra Yaceando, van a aparecer muchas opciones, porque pues como obviamente YouTube es muy grande. Entonces, por favor, Yaceando, 3 puntos, un compás para sentir y compartir. Es para correcto. que entres directamente a la página. Te pedimos, ya están ahí los videos que hemos preparado, que se hicieron a raíz de los lunes de jazz. Hay cuatro videos de los conciertos que se han dado. Velos, ponles, pues, ahorita como dice el manito, dedito arriba. Sí. Y suscríbete. Digo, aparte que veas los videos, para que veas, si no tuviste la oportunidad, pues te das una idea cómo están, porque siguen los lunes jazz. Hoy no hubo, pero va a haber la próxima semana. Pero el punto es que veas los videos y te suscribas a nuestra página de YouTube. Vamos a estar subiendo este tipo de materiales. Oye, ¿tienes trivia hoy o qué onda? Sí, hay trivia. Y va muy, muy en relación al tema de Nueva Orleans. Entonces,
Pónganse listos. La pregunta es, ¿qué nombres recibe el jazz de los primeros tiempos que tocaban intérpretes blancos? Ojo, acuérdense que los inicios fueron con gente blanca en algún momento. Ya lo explicaremos más adelante cómo empieza, cómo se separa y cómo se funciona. Pero repito la pregunta. ¿Qué nombre recibe el jazz de los primeros tiempos, Nueva Orleans, que tocaban intérpretes blancos? Más adelante doy las 3 opciones. Esa es la pregunta de nuestra trivia de hoy. Muy bien. ¿Qué hacemos? Vamos un poquito, hablo una breve introducción de ya entramos en Nueva Orleans y seguimos con temas. Ok. En relación a Nueva Orleans como sonido, como jazz, el jazz de Nueva Orleans en los años 20, que nos vamos a dedicar este programa a hablar nada más de esa década, marcó un capítulo crucial en la historia de la música a nivel mundial. Este movimiento nacido en los vibrantes barrios de Nueva Orleans. No solo definió una era, sino que sentó las bases del jazz moderno, como les comentábamos, un género que continúa evolucionando y siendo una poderosa influencia cultural. La década de los 20, conocida como los años locos, fue un periodo de efervescencia artística que encontró en el jazz un vínculo de expresión social y cultural. Todo esto lo vamos a ir platicando, desayunando, porque hay muchas cosas bien interesantes de cómo nace este sonido y en especial el sonido de Nueva Orleans. Muy bien, mi estimado Mario. Pues fíjate que había un pianista, él nació en 1902, murió en 1963, de nombre Louis Russell, pianista, director de orquesta, nació en cerca de Bocas del Toro, en Panamá. Okay. Y su familia, de ascendencia afrocaribeña, decidió, pues ahora sí que emigrar a los Estados Unidos. Y bueno, de alguna forma, ella empezó a tocar el violín, luego la guitarra, el trombón, el piano, y ya empezó a acompañar películas mudas desde 1917. Él. Okay. Y luego empezó a actuar en el casino de Colón, en Panamá. En Panamá. Y bueno, después, en 1919, se ganó $300 estadounidenses en alguna lotería y los utilizó para mudar a Estados Unidos con su madre y su hermana. Y se establecieron en Nueva Orleans. Él empezó a tocar en bandas y recibió clases de piano al estilo neorlanés, como le llaman, con un maestro que se llamaba Steve Lewis. Y bueno, tocó en una banda con un maestro que se llamaba Albert Nicholas. Y luego se mudó a Chicago en 1924, donde tocó con King Oliver, que es otra de las personas que vamos a escuchar más adelante. Y bueno, con la banda de Oliver Russell se mudó después a Nueva York. Entonces, como fíjate, hablamos de las cronologías, ¿no? Musical, ¿no? Y en octubre de ese año formó su propia banda, ¿no? Este es un tema que Going to Town, por la orquesta de Louis Russell, aquí en Yaceant. Escuchamos. All you hoofers, grab your shoes, chase away those doggone blues. Oh yeah, 'cause we're going to town. Listen to me and don't lag, 'cause the hot time's in the bag. Oh yeah, 'cause we're going to town. Old folks, young folks, gather round. There's nothing to learn. Better turn your dampers down. Make sure your feet don't burn. Hurry up, no time to wait. Everybody's syncopate. Oh yeah, 'cause we're going to town.
¿Cómo ves? El ragtime a todo lo que da. Ahorita vamos a explicar qué es el ragtime, pero a todo lo que da, ¿eh? A todo lo que da. Leyendo, ahorita que tocas el nombre de ragtime que vas a explicar, leyendo un poco, documentando para hoy, lo que se entiende por ragtime es igual cuando se dice Dixieland, es igual que ragtime. O sea, se dieron simultáneamente. Sí, claro. Porque una era de blancos y otra de negros. Sí, el Dixieland era de blancos y el ¿Sí? ragtime era de negros, Y claro. ahí- Digo, hay por eso tan aplaudida la vida de Scott Joplin, ¿no? Pues claro. Entonces, la gente que nos escucha y nos ve, acuérdense, cuando escuchen Dixieland o ragtime, Es lo mismo, prácticamente. Es el mismo tiempo, pero ahora sí. ¿Quién lo tocaba? Scott Joplin fue el principal compositor de ragtime en el mundo. Pueden escuchar Las hojas de Maple, El anfitrión, que fue la música que se sacaron en la película El golpe. Y una manera de tocar muy difícil en el piano, ¿eh? Que hay que estar brincando para tocar el bajo y los sacos. Muy complicado para tocar, sobre todo para mano izquierda. Y ahorita que estamos en esto de los inicios, un poquito, ya está en Face, si lo quieres abrir, ya lo subimos. Les vamos a escribir un poquito lo que hay aquí atrás. Hay autores que han plasmado toda la historia del jazz en un árbol, como si fuera un árbol. Entonces ahorita vamos a explicarles los inicios musicalmente hablando del jazz, ¿sí? Para que vean cómo surge Nueva Orleans y cómo se da Nueva Orleans, porque no de pronto llegó Nueva Orleans y ahí salió todo, no, trae raíces bastante fuertes que ya hemos platicado en alguna ocasión y Mario nos ha comentado mucho cómo llega la música, ¿no? Bueno, obviamente sabemos que todo esto llega de África, y la mayoría de la música que llegó a este continente llega de África, pero llega a través de las islas y obviamente llega a la parte de Nueva Orleans, ya todos los africanos. Entonces, si ustedes están viendo ya la gráfica ahí en Facebook, si no aquí se los vamos a comentar, obviamente acá dice música africana y música europea, obviamente, ahí empieza todo. Y subiendo en la trayectoria de evolución musicalmente hablando está, esto sí no sé qué significa, el chats de Travial, hace francés, cantiqués, y el ragtime está aquí en las raíces, lo que comentaba ahorita Mario. Los cánticos eran Cánticos. era prácticamente el gospel. Lo que pasa es que el gospel es la música de los negros. Y que venía de la los- parte espiritual, religiosa, pero, el gospel. O sea, y de alguna forma los cánticos es lo mismo. O sea, lo que pasa es que negros y blancos. Exacto. Sí, el gospel, y además el gospel con unos principios totalmente bluseados y jazzeados y Pues ahorita más que yaceados bluseados, ¿no? Y ragtime y... sí, vamos, no el jazz que oímos hoy. como que no se vea lo que era el jazz, pero evidentemente sí estamos en este punto, ¿no? Entonces, para que ubiquen lo que vamos a escuchar hoy, sus orígenes de dónde vienen, son las raíces apenas, Es correcto. para más adelante llegar a lo que es el Nueva Orleans, ¿sí? Con Louis Armstrong, y que es la base ya, el tronco, ¿no? Pero las Sí, y raíces antes son de importantes. Armstrong estaba King Oliver. King Oliver, que ahorita nos vamos a estar moviendo por aquí, por esta Es zona de totalmente. ragtime, porque no vamos a tocar blues, vamos a ver un poco de él, y toda la gestión del gospel que ya comenta Mario, y la música afroamericana. Entonces, por ahí andamos para llegarle a Nueva Orleans. Entonces, y ya lo tienen en Face, si lo quieren revisar ahí, te guardar, porque vamos a ir posteriormente, como decía Mario, vamos a subir a Chicago, vamos a subir a Nueva York, como se da el bebop, como se da el cubo, el bossa nova, vamos a llegar, no con tanto detalle, pero algunos programas para que vean cómo va creciendo todo. Y mira, por acá está Miles Davis, Charlie Parker, Duke Ellington, ya muy avanzado el crecimiento de este movimiento. Pero bueno, Y agradecemos el close-up que nos hizo aquí favor nuestro George. operador de cámaras, director de cámaras, operador de sonido y todo. claro. Muchas gracias. Gracias, mi George, por el Zoom. Sin ti no Y somos nadie, verdaderamente. Pero bueno, creemos que esto es bien importante para que ustedes puedan ubicar muy bien cuando hablamos de los movimientos o lo que decía Mario, pues los ritmos, aunque no es correctamente decirlo, cómo se van dando en la historia del jazz. Perfecto, pues aclarado y ahí tienen la información. Saludos, ¿cómo vamos en Sí, tiempo? ¿Sí? ¿O después? saludo a Denny. Saludo a Denny, Denny, muchas gracias. que siempre Ross, está ahí muchas al tanto. gracias. Joaquín Bemena, muchas gracias. Ya me está mandando un mensaje que porque vengo de rojo. ¿Por qué vienes de rojo? No sé, pues, Nunca has venido de rojo, sí es cierto. no tengo idea, pero... Pero es la que estaba limpio. Exactamente. Es la que estaba Es la lista. que estaba ahí, pues. así. ¿Te ves bien? Muchas gracias. Yo Don bien. Joaquín,
gracias por el comentario de que vengo de Coyoyayo. Que yo ya viene. Es que es toluqueño. Es toluqueño. No, yo soy toluqueño. O sea, ¿No eres toluqueño? Mis hijos nacieron ahí en Toluca. Mi papá era de Toluca. Pasé por ahí, por Toluca. Viví 6 años en Toluca. Pero no es toluqueño. Se habían todo, pero no es toluqueño. No, o sea, no, perdón. No, ok, está bien. Dejamos ese punto aparte. Por lo de rojo. Muy bien. Pues que ya nos tenemos que ir a corte, fíjate. Pero no fueran los del programa anterior porque está bien. Es que nosotros sí respetamos. Son puras chavas, nosotros no. Sí, no son más, le echan un montón al George. Ok, mi George, vamos a corte. Estás enyaceando un compás para sentir y compartir. Regresamos. Aquí batallando con... Y como siempre, Aldo aquí peleándose con la tele. Con la televisión, ¿por qué no me...? No, pásaselo a George, sé que con ese mismo control él lo resuelve. Sí. Gracias, George. Sí, perdón. Ok, vamos con las efemérides. Pues fíjate de Mario Monroy. Que están muy chistosas hoy las efemérides. El 3 de junio de 1967, el gris. Ajá. Aretha Franklin logra llegar a la número 1 en popularidad en el 67. Wow. Si hacemos cuentas que la señora nació en el 42, o sea, a los 25 años era la número 1. Nomás para que te des un quemón. Para que te encuadres, ¿no? Ahora, el 6 de junio de 1991 muere el gran Stan Getz. Estamos hablando de uno de los saxofones tenores más importantes del mundo y quien fue el que prácticamente popularizó el bossa nova en Estados Unidos y hizo grande a una muchachita de 20 años que se había casado con Joao Gilberto, de nombre Astur Gilberto, tomó el apellido del marido que se había divorciado de él, duraron creo que 2 horas casados, y ella fue la que introdujo de la mano de Stan Getz el bossa nova a Estados Unidos, ¿no? Obviamente fue. Ok. El 6 de junio del 2006 muere a los 59 años Billy Preston. Para quien no sepa quién fue Billy Preston, se le consideraba como el sexto Beatle, el quinto Beatle. Pero fíjate que desgraciadamente se metió tanto a hacer trabajo con los Beatles y como pianista y con Rolling Stones, que su carrera como solista no tuvo ni, o sea, no pasó nada por el tiempo que les dedicó a ellos, ¿no? En fin. Y bueno, el 7 de junio es un día pues rarísimo por todos los personajes que nacieron ese día, fíjate. 1917 nace Dino Paul Crocetti, o sea, Dean Martin. Ok. Gracias. Estamos hablando de uno de los miembros del famoso Rat Pack, con Sammy Davis Jr. y por supuesto con Frank Sinatra. El 7 de junio de 1940 nace Thomas Jones Woodward, mejor conocido como Tom Jones. O sea, estamos hablando de 60, 70. De ahí se inspiraron, fíjate, Sandro de América, el Puma y vete a saber cuántos, ¿eh? Muchos o más, sea, claro. Mucha gente. Y hasta la fecha, Jones. por ahí les sugiero que busquen un concierto a las afueras de un castillo en Londres, ya grande, no sabes qué concierto. Y ves que todo está nervioso a la hora que va a salir. O sea, ¿no? Bien, me gustó. Y el 7 de junio también, fíjate, de 1944, nace nada más y nada menos que Miguel Ríos, el ícono del rock. ¿En qué año nació? 1944. 44. Sí, se tiene 81 años ahorita. Sí, Miguel Ríos. Sí, todavía. Y se retiró en el 2017. Fíjate, Miguel Ríos dijo, hasta aquí el 2017. Lo vi en Xcaret, trajo una big band y tocando en español los grandes temas como por ejemplo Mac the Knife, pa, 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 tarara. Pues por lo menos, híjole, 15, 16 años fácil. Ok. Sí. Todo estaba mi querida Meche Comas, como gerente de operaciones del parque todavía. Entonces en fin, nace Miguel Ríos. Así es. Y también el 7 de junio, pero de 1958, nace Prince. Es otro ícono de la música. Sí. Él murió muy joven. Muy joven. Sí. Pero muy bueno. Y el 7 de junio de 1957 nace nada más y nada menos que Juan Luis Guerra, fíjate. Ok. O sea, ese día. Nacieron muy buenos. ¿De junio? Sí.
7 de junio. Puros Géminis, hermano. 17, 40, 44, 57, 58. Fíjate. Y todos son Géminis. Entonces, no. Mel Davis también es Géminis. Fíjate. Ok, ahora. Aldo Chávez también es Géminis. Insoportable, ¿verdad? Ay, o sea, por si- insoportable. ay, sí, por sí querían sí, saber. pero, oye, pero no, y tú eres de los del principio, ¿ah? Es muy diferente el Géminis de mayo al de junio. Sí. Ya estás con mi mamá, le decías cualquier cosa a mi mamá, es diferente. Edith es Géminis. ¿Eh? Edith es Géminis. De junio, yo soy de mayo. Y dos cosas diferentes, ¿verdad? Ok, bueno. En fin, Ok, continuamos ahora, con las efemérides. 8 de junio Dejamos la sección de horóscopos. 8 de junio de 1940, Nancy Sinatra, Nancy, la esposa. la hija mayor, Ah, la de- hija, la la hija hija, mayor de Frank Sinatra. de Frank Sinatra, y que bueno, ¿En qué año nació ya? 1940, 40. exactamente. Y evidentemente tuvo un éxito por ahí en los 60s que fue Algo Tonto, que grabó con el papá y demás, y no pasó nada. En fin. Ok. Y el 8 de junio también, pero de 1972, muere Jimmy Rushing. ¿Por qué lo menciono a él? Porque fue vocalista de Count Basie en los 30s y 40s, fíjate, ¿no? Y la verdad es que podemos platicar sobre un programa con él, fíjate. Jimmy Rushing. Ok. Ahora, el 9 de junio, o sea, hoy, pero de 1915, nace Lester William Poifus. No te suena nada, ¿verdad? No. Pero si te digo Les Paul, ¿te suena? Sí, como no. Ok. El señor, a los 13 años, ya empezaba a tocar jazz. Ah, En 1941, fabrica la primera guitarra eléctrica. ¿41? Sí, en el 41, 41. con cuerpo sólido. Ah, ok. Pero ya es muy joven la guitarra eléctrica. Sí, vamos. Bastante joven. Pero No pensé, acuérdate que ya en la Segunda Guerra Mundial, en las Big Bands, ya llevaban su guitarra eléctrica. Ok. O sea, si lo analizas, y prácticamente era una Les Paul. Ahora, la fábrica Gibson de guitarras lo que hace es hace todas las innovaciones que él tenía para su guitarra en 1952. Y ya en el 58 aparece la famosa Les Paul Standard, que es, según Gibson, no ha tenido ningún cambio hasta ahora esa guitarra. Y bueno, pues si tú quieres una buena guitarra, tienes que tener una Les Paul de Gibson. Así ¿no? lo es. Y el señor muere en 2009. Ok. Ese fue Les Paul. Esas fueron las efemérides. Esas del día. fueron. Muy bueno, ahora sí, Así muy es. completas. Digo, muchísima. Mi gente muy. ¿Cómo ves, connotada. George? Ahora sí estuvieron completos. Siempre están Sí, son completas. Géminis. Oye, bueno. Vamos a seguir un poquito platicándoles sobre los inicios del jazz de Nueva Orleans, lo que les decíamos hace rato aquí con el diagrama del árbol, y les voy a leer un poquito una breve fracción del texto del libro que ya hemos recomendado mucho, que se llama Historias Curiosas del Jazz, de este autor Lawrence Lind, y él hace mención a otro investigador, Frank Tirro, que en su libro de Frank Tirro, La historia del jazz clásico, ediciones Rimbaud en Barcelona del 2007, comenta relación entre la música afroafricana concreta y lo que podemos llamar más que jazz, cierta música afroamericana. Cuando el estudioso del blues Paul Oliver visitó el norte de Ghana en 1964, el área situada entre el Alto Volta y el desierto del Sahara, para ser más precisos, tuvo ocasión de grabar a varios músicos de la tribu Fra, que ejecutaron un antiguo cántico yarum de alabanza. Dicho registro ofrece sorprendentes paralelismos musicales, literarios, culturales y formales con la música de diversas comunidades negras americanas. Asimismo, se han trazado semejanzas con la música característica de las islas atlánticas situadas frente al estado norteamericano de Georgia. La comparación entre ambos estilos muestra que la música de dichas islas, si bien americanas, conserva numerosos rasgos africanos, lo que habla de un fenómeno más amplio, la pervivencia de costumbres africanas en la propia cultura global negra americana. Eso lo sabemos muy bien. El empleo ritual del
insulto como elemento humorístico, la improvisación en el baile y la música propia de ceremonias religiosas y la incorporación de miles de nombres y palabras africanas en inglés de los negros son ejemplos de esta similitud. Eso es un poquito para que vean cómo llega esta música de África, de dónde, es un ejemplo de investigación, a las islas y cómo los nombres africanos empiezan a americanizar, por así decirlo, ya en inglés, gracias a la gente también de color. Entonces, por ahí va. Pues esa es un parte de lo que vamos a estar platicando hoy. Muy bien. Pues quiero agradecer, Juan José Roldán, muchas gracias. Gracias. Rafael Reyes, muchas gracias. Sí, se está grabando el programa y imagino que en cuanto terminemos queda ahí 30 días, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Entonces, termina y, que, y lo puedes buscar, lo guardamos. Ya te lo respondí ahorita. Susana, muchas gracias. Adi Fuentes, muchas gracias. Lestep Akva, pues muchas gracias. Gravelito Dávila, te mando un abrazo, muchas gracias. Denny, muchas gracias. Aldo Gamés, muchas gracias. Bueno, aquí estamos. Oye, pues musiquita, ¿no? Pues sí, ya vamos. Musiquita. ¿Cómo vamos? Vamos a la segunda o a la tercera. Extraordinario pianista. Se llamaba Paul Whiteman. Graba esto el 6 de julio de 1927 en Nueva York. O sea, él ya lo graban en Nueva York. Pero obviamente, fíjate, Henry Bryce y Red Nichols en las trompetas, Will Hall en el trombón, Jake Fulton y Tommy Dorsey en los trombones, ¿no? Okay. También. Max Farley, Chester Haslett, Hack McLean, Jimmy Dorsey, que era el hermano de Tommy Dorsey. Okay. Ya empiezan con los saxofones. Charles Stick Fender, Kurt Dettler, Misha Russell, Mario Perry, Matt Malek, y además ya le mete violines a la orquesta, ¿no? Okay. Por eso es orquesta, no es una banda. Bueno, en el piano Mike Peritoni, hay un banjo también ahí, tiene una tuba, porque antiguamente la Big Band tenía una tuba, después lo cambiaron por el trombón bajo, pero eran los trombones y 3 trombones y una tuba. Después fue 3 trombones y el trombón bajo. No te da todos los graves de la tuba, pero pesa menos y la meto en todas partes y la tuba no tan fácil. Y en fin, una banda bastante interesante. Esto se llama My Blue Heaven, aquí en Jazzeando con la orquesta de Paul Whitman en esta grabación del 6 de julio de 1927. Just Molly and me, and baby makes 3. We're happy in my blue heaven.
Regresamos a Jazzeando, y aquí estamos. Pues muy bien, el jazz de Nueva Orleans de los años 20 tenía un carácter distintivo que lo separaba de los estilos que se desarrollarían más tarde. Era una música marcadamente colectiva, donde los instrumentos principales, trompeta, clarinete y trombón, interactuaban en una improvisación conjunta conocida como polifonía. Ahorita nos lo explica el maestro. El ritmo, influenciado por las tradiciones africanas y caribeñas que ya mencionamos, era vibrante y contagioso, mientras que la estructura de las piezas solía basarse en formas populares como el blues y el ragtime. Esta mezcla de disciplina y libertad musical convirtió al jazz en un lenguaje universal que podía adaptarse a diferentes contextos y audiencias. Muy bien. Y ahí hay puntos bien interesantes que comentar. Estos primeros instrumentos con los cuales el negro tiene la gente de color, perdón, tiene la oportunidad de conocer, era, según todo lo que leí, con toda la guerra civil en Estados Unidos, había bandas militares, como tú bien lo sabes, que usaban este tipo de instrumentos. Acaba la guerra y los instrumentos los usaban todos, o sea, nomás eran como para la guerra, ¿no? Y entonces empiezan a adquirirlos los gente de color en ventas o o sea, empiezan a comprar y empiezan a usarlos. Y los empiezan a usar en el sentido de incorporar para todos sus cantos religiosos. Era la única, también hemos comentado esto anteriormente, un poquito a colación con lo que comento. Recuerden que el único momento de esparcimiento, si así le podemos llamar, pero es una palabra que me viene a la mente, que tenía la gente de color en aquella época, era solamente reunirse a cantar. Es correcto. Es lo único que podían hacer fuera de sus jornadas, de sus jornadas de trabajo. Entonces empiezan a implementar el uso de estos instrumentos de banda de guerra totalmente, y es como empiezan a llegar estos instrumentos a las bandas musicales de aquel entonces. Eso también es un punto bien interesante, porque como la gente de color empieza a hacerse asidua, puede tener el acercamiento a los instrumentos musicales, porque pues realmente no tenían mucha posibilidad, pero esa fue la forma. Después de la guerra civil en los Estados Unidos. Muy bien. Fíjate que creo que es lo más sano que han hecho ellos. O sea, reunirse a cantar, reunirse a hacer música, reunirse a hacer... Pero pues el problema es que ese no era el problema, ¿no? El problema es que se juntaran y lo veían como malo, lo veían como... Así aparte no era muy fácil conocer. Y por eso lo que decía hace rato en el texto pasado, ¿no? Es cuando empiezan a ocupar muchas palabras, meten groserías, meten historias, empiezan a crear su música también con sus cantos, ¿no? Y por ende también... el origen del blues, ¿no? Que también es el sentimiento de la nación, el sentimiento de la gente de color, mejor dicho, ante las injusticias, ante el dolor, ante sus sufrimientos en los campos, y pues también es el inicio del llamado blues, que también es parte de este origen, como mencionábamos al inicio. Pues muy bien, Mario, ¿con qué nos vas a deleitar ahora? Fíjate que este tema lo toqué mucho con Folgarola, fíjate, Folgarola le gustaba mucho, y... está compuesto, primero que nada lo hicieron instrumental y lo pensó para su clarinete y para saxofón Sidney Bechet, que es el que lo va a interpretar, y cuando residía en Francia pues tuvo bastante éxito allá, y luego fíjate que fue tal lo que pegó que se convirtió en un estándar de jazz obligado, ¿no? Tanto en Francia, digo, en Europa, como en Estados Unidos. Y ya después que murió él, en el 59, le pone Fernand Boniaf y Mario Boa una letra, pero como que la letra se la han dejado siempre aparte. Entonces, se llama Petite Fleur, o sea, Fleur. La florecita, ¿no? ¿Sí? Por Sidney Bechet, aquí en Jazzeando. Venga.
Pues qué tal, otra forma de expresar el jazz en esa época con uno de los instrumentos que les comentaba. También cabe mencionar, Mario, que, bueno, Mario y al público que nos escuche y nos hace favor de ver por Facebook, que la oportunidad que empiezan a tener la gente de color haciendo sus bandas, no podían tocar en cualquier lugar, por obvias razones. Y se empiezan a dar, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, pero lo repito con todo gusto, en burdeles, bares y ahora sí que en la zona roja de la época. En la zona roja. En la zona roja es donde tienen cual. la oportunidad estos músicos de color de, obviamente, de tocar su música y de expresarse. O sea, que no era bien visto este tipo de música por la sociedad de aquel entonces, porque se tocaba en esos lugares. También leyendo un poquito en la semana sobre esto, pues los jóvenes entusiastas de color, sobre todo por la música, pues era el único lugar donde podían tocar y eran prohibidísimo por sus familias, ¿no? Si tú ibas y tocabas una banda en esos lugares, pues hasta la familia de mismo color te sacaba, no era bien visto, definitivamente no era bien visto, pero ahí están los orígenes, ¿no? Hay un famoso burdel que comento, también, ya lo hemos comentado, el libro de Rius, Guía Imperfecta del Jazz, menciona este burdel. Ahorita les voy a buscar el nombre. Pero bueno, es una realidad también, dice, se forman así las bandas de negros que musicalizaban la vida de la ciudad en actos políticos, entierros, desfiles, bailes, fiestas y parrandas, obviamente. Hay algo muy singular, ya la cultura musical de Nueva Orleans en la gente de color, sobre todo en los funerarios, en los entierros. Eso es una banda muy especial, es un ritmo muy especial. Si tienen oportunidad, vean en YouTube esa banda, cómo sale la procesión, que es la palabra correcta, la procesión, con la banda tocando, y cómo van moviéndose, no nada más van tocando, sino van llevando un ritmo en sus movimientos muy especial en toda la procesión. Eso es parte de la cultura de Nueva Orleans, de la gente de color, como decía, y que es parte también del jazz. Si tienen oportunidad, búsquenlo, es algo muy, muy interesante, y culturalmente hablando, porque la gente que todavía va y puede conocer Nueva Orleans y ir a escuchar jazz, estas procesiones se siguen haciendo el día de hoy, sigue igual esa cultura. Se siguen haciendo el día de hoy. He dicho. Pues fíjate que en este siguiente tema hay un extraordinario pianista de nombre Jelly Roll, que él lo que hace, pues vamos a escuchar el ragtime de lo más puro que te puedes imaginar. Ok. Sí, lo más puro. Venga. Entonces estamos hablando de The Crave por Jelly Roll aquí en Jazzeando. Escuchémoslo, por favor.
Entonces el ragtime a todo lo que da, ¿no? Qué rico. Y además decías- el sonido apianolado. Muy rico, Sonido muy apianolado. sabroso. Totalmente apianolado. ¿No? Ok, en los años 20 el jazz no solo floreció en Nueva Orleans, sino que trascendió a nivel nacional e internacional con el auge de la radio y la industria discográfica. La música llegó a un público más amplio. Las grabaciones de artistas de Nueva Orleans influyeron en músicos de todo el mundo, consolidado al jazz como un fenómeno global. Los años 20 también vieron el nacimiento de nuevos espacios para la música. Obviamente los clubes de jazz y las salas de baile se multiplicaron y el género se integró a la vida cotidiana de la sociedad. Los bailes como el Charleston y el Lindy Hop se popularizaron, en gran parte gracias a la energía y al ritmo del jazz. Es correcto. Muy bien, señor. Fíjate que en este principio hablabas en el árbol genealógico. Pues el árbol del jazz. Sí, pues el árbol. genealógico. Hablabas de algo muy interesante. Ajá. De los principios estamos hablando de el blues, el gospel, los fanfares, el ragtime, esta parte. Ok. Pero, mira, todo esto, evidentemente, en toda esta sección salieron ritmos como el shuffle. Ok. S-H-U-F-F-L-E. Ya lo pronunciarías tú en tu casa mejor que yo, ¿no? Shuffle. El Dixieland. Famosísimo. El swing empiezan a hacer desde ahí. Que el swing es otra cosa más que... ¿no? Y todos son, tanto el shuffle como el blues, como el swing. O sea, son prácticamente los principios a 4/4 están pensados igual, pero bueno, con diferentes acentos en alguna otra parte. Okay. Entonces todo eso son ritmos que el jazz absorbió y aplicó, no De precisamente porque fueran, pero todo esto aquí se creó, o sea, ya cuando pasamos a Chicago, al medio jazz, Ya, a las desde Nueva orquestas y Orleans todo, estamos- no, o sea, ya, o sea, todo esto que te acabo de decir, Ya. o sea, fue creado aquí. Exacto. Pues este es toda la esencia del perfume. Sí, imagínense, como decía, a la gente de color, pues en guetos, marginadísimos, pobres, y pues tocando y creando y desarrollando eso, ¿no? Con mucha creatividad. Con mucha creatividad. Con mucha Entonces, creatividad. esas eran las condiciones en las que se dio. Y pues como decíamos, se tocaba en estos lugares. Bueno, aprovechando la trivia, voy a dar las tres opciones y vuelvo a comentar la pregunta de la trivia. ¿Qué nombre recibe el jazz de los primeros tiempos que tocaban intérpretes blancos? Ya se ha comentado en lo que llevábamos del programa. Opción A, Kate Walker. B, Dixieland. C, White Blues. Repito, A, Kate Walker. B, Dixieland. O C, White Blues. A ver, ¿cuál de estos fue el nombre que se le daba a los primeros grupos de jazz interpretados por blancos? Ya lo dijo varias veces Mario en el programa. Muy bien, pues esa es la trivia. Pues les recordamos que 9985-421070 es nuestro WhatsApp, 9985-421070, nuestra aplicación de Radio Cultural Ayuntamiento 105.9 para que nos escuchen desde su celular directamente. Lo encuentran como RCA 105.9, tanto en Android como en iOS o iPhone. Nos pueden estar viendo en Facebook Live en Yaceando. Y bueno, del teléfono en cabina es 9988-843695 para cualquier cosa que ustedes gusten, comentarios y demás. Muchas gracias. Sí. Ok. ¿Vamos a corte otra vez? Otra vez a corte, qué rápido. Bueno, de una vez vamos a corte de las 11 de la noche. Regresamos, no se vayan, no se duerma, porque viene la degustada sección de cine de jazz. El jazz en el cine. No se duerma, regresamos. Continuamos Yaceando, un compás para sentir y compartir. Muchas gracias.
Estamos aquí Betsabe. de regreso. Perdón. Betsabe, claro que sí, cómo no. Gracias, Betsabe, por tus comentarios y qué bueno que te está gustando el programa. Gracias por la melodía que nos mandas aquí, que te recordó la caricatura. Y nos pide, Mario, si podemos nada más mencionar los temas que has puesto hasta el momento para que lo... Sí, claro que sí. lo pueda registrar. La primera fue de Going to Town, de Louis Russell. La segunda fue My Blue Heaven, de Paul Whiteman. La tercera fue Sidney Petit Flor, que es así como que la florecita en francés. Y tenemos también The Crave, de Jerry Roll. Y son las que hemos puesto hasta... ¿Cuántas llevamos hasta ahorita? Hasta ahora 4. 4 de 7. Ustedes ahora. no se vayan porque faltan todavía muy buenos temas que seleccionó el maestro Mario Monroy. Bueno, la nueva Nueva Orleans de principios del siglo XX era un crisol de culturas donde convergían tradiciones africanas, europeas, caribeñas y criollas. Hemos comentado sobre los de africanos, europeas y caribeñas por la zona, pero es ya importante el criollo, ya la combinación de la... Entonces es importante considerar bien al criollo, a las personas criollas. Este mosaico cultural dio lugar a una rica mezcla de sonidos, ritmos y estilos que alimentaron el nacimiento del jazz. Los barrios como Storchville tomen muy en cuenta este barrio, Storchville, con sus clubes nocturnos, salones de baile, se convirtieron en el epicentro de esta revolución musical. Decíamos hace rato, por darle un nombre, la zona roja. Bueno, la zona roja era el barrio de Storchville. Entonces, muy conocido, existe todavía el momento de Nueva Orleans y es donde surge todo esto. Entonces, Storchville es un lugar importante para el nacimiento de esta fusión de jazz y todas estas culturas. La abolición de la esclavitud y el posterior movimiento migratorio hacia el norte de Estados Unidos llevaron a dispersión de músicos y estilos de Nueva Orleans, popularizando el jazz en ciudades como Chicago y Nueva York. Sin embargo, durante los años 20 la ciudad seguía siendo la cuna donde este género encontraba sus raíces más profundas. Y aquí les estoy dando ya una pauta de lo que vamos a ver más adelante. Ya es tan fuerte el auge de esta música en Nueva Orleans que empieza la inmigración hacia el norte, obviamente. Chicago y Nueva York, que son los próximos programas. Entonces, esto es bien importante. La gente que llega a Chicago y a Nueva York, bien, la mayoría de ellos emigra de Nueva Orleans. Claro. Y no nada más por la música, ¿eh? Después hay un aspecto cultural muy importante, que Chicago, lo comento brevemente, empezaba a requerir mano de obra, ya saben para qué tipo de labores, como lo que hacen nuestros compatriotas en Estados Unidos, y Chicago empieza a abrir el panorama comercial, laboral, para la gente de color, abriendo Chicago para que fueran a trabajar. De mayordomos, de choferes, ya por saben, ejemplo, ¿no? aquí en el caso de Y con ellos migra la música. De Louis Russell, pues emigran así, en esa ruta exactamente, ¿no? Así es. Llega de Panamá a Nueva Orleans. Y de ahí a Chicago. Y de ahí a Chicago y de Chicago a Nueva York, ¿no? Entonces, esa es la ruta que vamos a seguir platicando en los próximos programas para que lo vayan entendiendo y cómo va a ir creciendo esto. Y sobre todo, regresando a Nueva Orleans, pues esta zona de Storchville, que ahorita voy a hablar un poquito más adelante. ¿Qué tenemos, mi querido Mario? ¿Cómo vamos? Ya estoy perdido en tiempos, pero bueno. Pero vamos muy bien, digo, creo que... Fíjate que hay un tema. Es un estándar escrito por Jimmy Cox en 1923. Su letra relata desde el punto de vista de un fugaz millonario de la época de la ley seca de Estados Unidos. Esa es otra cosa importantísima. Sí, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo no? Sí, es cierto. Que refleja la efímera naturaleza de la riqueza material de los amigos que vienen y van con ella. Y fue popularizado por Bessie Smith. Y ella graba este tema en 1929 y bueno, ha sido interpretado por infinidad de artistas y varios estilos. Se llama Nobody Knows You When You're Down and Out, por Bessie Smith, aquí en Jazzeando. Escuchémoslo, les va a encantar. Once I lived a life of a millionaire, spending my money
liquor, champagne and wine. When I begin to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on $1 again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows you when you're down and out. In my pocket, not one penny, and my friends, I haven't any. But if I ever get on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt. Nobody knows you when you down and out. I mean when you down and when you down and out. Not one penny, and my friends, I haven't any. I done felt so low. Nobody wants me round their door. Without a doubt, no man can use you when you down and out. I mean when you down and out. ¿Qué tal con esta voz de esta mujer toda, ¿cómo te dije? Aguardientosa, así, ronca, o sea, vamos. Así funciona. ¿Qué tal? Pues ven, voy a hacer ahora mención sobre este lugar que les hablaba del Store Beach, que hace referencia al libro que les comentaba, Historias Curiosas del Jazz, y dice al respecto: Store Beach era el barrio jazzístico por excelencia de Nueva Orleans, era la cuna del jazz, un lugar en que confluían talentos y delincuencia, No salió. ganas de vivir y de marginación, músicos negros y criollos, es decir, black and dead, pero aún así era digna de ser tenida en consideración. Había jóvenes criollos como Cindy Pichet que trabajaban en el distrito sin que sus orgullosos padres lo supieran, pues para muchos criollos de color un empleo como músico en Storeville era fuente de gran desprestigio entre su comunidad. A Jelly Roll Morton, su abuela lo expulsó de su casa con 15 años por tocar en Store Beach. La abuela de Morton amaba la música, pero tenía por balas perdidas a quienes trabajaban en dicho barrio y no quería que Morton fuera una mala influencia para sus hermanos. Con todo, muchos de los negros puros no le hacían asco a tocar en un burdel, pues ahí tenían ocasión de interpretar la música que amaban y cobrar dinero por ella. Ese es Starkville. Quiero decir abiertamente, mucha gente, oye, ¿y así están las escuelas de música? Sí, depende no. del día. O sea, depende del día, ¿no? Depende del día, ¿no? Pero Si es sí, lunes, sí es posiblemente. importante. Sí está un poco exagerada. Poquito. O sea, pero le muchito. da. Pero evidentemente, toda la gente piensa que llegas a un conservatorio y ya. No, espérate. Llegas de cero al conservatorio si tienes 6 años. Ya cuando llegas al propedéutico, que son la segunda parte, que es a par de la prepa o a la par de la prepa o después de la prepa, ahí prácticamente vamos a tener
George. Tienes el fondo. ¿Ya? Y total, empezamos a entrar en otro proceso. Si tú quieres entrar a esa edad, tienes que tocar una sonata de Chopin, si no, no entras a la escuela. Ok. O sea, ya estás viejo. Ay, y ahorita los chavitos llegan a los 16 años que no o a los de la prepa, quiero ser músico y no tocas ni la puerta, o sea, es muy complicado. No, pero tengo no cuenta la... No, ¿La qué? ¿El GarageBand? No, Olvídate. Okay. Bueno, entonces, pero no nos has dicho cómo se llama esta película. Se llama Whiplash. Whiplash, ahí está. Aquí lo tenemos. Es una película. Voy a subirlo perdón, Mario. Voy a subir un trailer, promito, ¿no? que hicimos con el reel de la película para que lo tengan en Facebook. Es una película, la considero así, dramático musical. Okay. Así, estadounidense de 2014, escrita y dirigida por Damien Chazelle, protagonizada por Miles Taylor, que es como el joven baterista de jazz Andrew Neyman, que asiste a una de las mejores escuelas de música del país en Nueva York, bajo la tutela del temible jazzista y maestro Terence Fletcher. Sony Pictures Worldwide adquirió los derechos de distribución internacional, estrenándose en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá para octubre de ese mismo año, 2014, y el resto del mundo entero a partir de marzo del 2015, ¿no? Y bueno, recibió críticas positivas por su guión, elenco, montaje, banda sonora. Fue nominada a 5 premios Oscar. Andrew Newman es un estudiante de primer año de jazz del prestigioso Conservatorio Shuffle de la ciudad de Nueva York. Toca la batería desde muy chavito, aspira a convertirse en un baterista de talla mundial como Buddy Rich. Que Buddy Rich, para los que no sepan, tuvo su propia orquesta, fue baterista de Sinatra muchos años. Después ya, cuando vas en la decadencia, Sinatra lo jaló para hacer shows con él. De hecho, pueden buscar un concierto, el concierto de las Américas, que está en Punta Cana. Uh-huh. República Dominicana, con Sinatra en vivo con su orquesta, y hace el intermedio hace un show con su batería y la orquesta del señor, que el mejor solo que he escuchado en mi vida, así, con Buddy Rich. Y Buddy Rich también tú entras a la escuela de música profesional, y si vas a estudiar percusiones, tienes que comprar el libro de Buddy Rich para cómo manejar la tarola. ¿Qué? O sea, estoy hablando de Don Señor, o sea, olvídalo, ¿no? Bueno, entonces, aquí lo que me llama mucho la atención es esto, fíjate. Se concibió un guión de 85 páginas. Saltó a la fama después de que presentó en lo que llaman la Blacklist de 2012. Ese concurso de Blacklist es un concurso de guiones que todavía no han sido producidos. Okay. O sea, guiones cinematográficos que todavía no han sido producidos. Entonces, pues vas así como que a ver cómo te fue. Y bueno, pues ganó la Blacklist en 2012, ¿no? Entonces, obviamente, J.J. Simmons siguió con su papel original, que sí, él sí estaba, como el maestro, sí estaba contratado, ¿no? Y el rodaje comenzó al mes siguiente, se desarrolló en Los Ángeles, incluyendo el Hotel Barclay, en el Palace Theater y en el Teatro Orfeón. Pero aquí lo que me impresiona es esto, fíjate. Y espero que nuestro adorado y queridísimo, me faltan todavía por leer 8 hojas, por si nos vamos a corte, nos aguantes tantito. A ver. Premio Oscar. Mejor película, fue nominada a Mejor Película. Actor de reparto, ganó. Mejor guion adaptado, estuvo nominada. Mejor montaje, ganador. Mejor sonido, ganador. En el Festival de Cannes quedó nominada. En los Globos de Oro, ganador, J.K. Simmons como mejor actor de reparto. En el Festival Internacional del Cine de Valladolid, mejor película estuvo nominada. Mejor nuevo director, ganador. Festival de Cine de Sundance, premio de la audiencia, ganador. Gran premio del jurado a Damien Chazelle, ganador. Festival Internacional de Cine de Calgary, en Canadá. Mejor película, ganador. Festival de Cine de Mill Valley, mejor película estadounidense, ganadora. En el premio Gottman, mejor actor, Miles Taylor, nominado. Mejor película, Whiplash, no, es que en serio. Cañón. O sea, nunca habíamos tenido una, ¿no? Con tantos, vamos, y además, además una lista con tantos festivales que ni siquiera sabía yo que existían tantos festivales de cine. Y fue ganador. O sea, siempre aquí mencionamos el Globo de Oro, el BAFTA, Cannes, Cannes, y obviamente Oscar, ¿no? Pero fíjate,
La crítica de Vancouver, mejor película, Whiplash, nominada. Mejor actor de reparto, Simons, ganador. Crítica de Carolina del Norte, mejor director, nominado. Mejor película, nominada. Mejor actor de reparto, nominado. Mejor guion original, nominado. Además que quedaron nominaciones. Crítica del North Texas, actor de reparto, Simons, ganador. En la crítica de Ohio Central. Ok. Mejor película, nominada. Ganador. Tercer lugar en el top 10, y mejor cineasta revelación, ganador en la crítica de Las Vegas. O sea, Wow. y así puedo seguir. Crítica de Nevada, crítica de Florida, crítica de Utah, 30 crítica de hojas Austin, más. crítica de Pero Asociación de entonces, Críticos de Phoenix, Círculo de Críticos de Phoenix, sí, crítica de Toronto, crítica de Chicago, la crítica de Detroit, crítica de San Diego, Sociedad de Crítica, actores de cine, premios independientes Por el fondo. Inspired, bla, 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 bla. Si O quieres, sea, corta el fondo. lo mejor que han ganado estos cuates. Y a Bien. Simons le fue como en ninguna Sí, película ¿verdad? Le ha ido. le ha ido. O sea, Es buen actor, impresionante. pero como esta ya no lo voy Yo a la ver verdad igual. es que tienen que ver Whiplash, no se la pueden perder, una película sasa y está como al 90% de lo que nos pasa cuando entramos a una escuela de música, la verdad. Y si la quieren ver, está en Prime Video. Ahí está la película. Ahí está la en Prime película, Video es la correcto. pueden ver. Y lo que estuvieron escuchando de música de fondo, precisamente son tres temas bases de la película, si llegaron un poquito a captarlos. Que es la obertura, Caravan y de Duke Ellington y la misma película de y Whiplash. Entonces ahí escucharon. Y bueno, yo no tardé un poquito en subir, pero ya puse en Face precisamente el reel de la película, para que puedan apreciar el reel o el trailer, como le llaman, trailer de la película, y se animen a verlas. Y pues muy nos vamos bien. a corte. ¿Eh? Nos vamos a corte. Y otra vez nos huele. vamos a corte y regresamos a Yaceando. 5, 6, ¿sí? ¿Ibas más rápido o más lento? No lo sé. Si tienes la intención de sabotear mi banda, voy a hacerte pedazos. Ay, no es cierto. ¿Eres de los que empiezan a llorar? ¡Eres un maldito idiota! Ahora lagrimeas sobre mi batería como si fueras una niñita. Yo iba a empujar a la gente más allá de lo que se espera de ellos. Creo que es absolutamente necesario. Quiero ser uno de los grandes. Y porque lo hago tomará más y más de mi tiempo. Por eso pienso que no deberíamos estar juntos. No hay dos palabras en el mundo más nocivas que bien hecho. Miles Tellers, La Revelación. J.K. Simmons, increíble. Continuamos. Solo hay un momento, un espacio y un lugar para sentir y compartir. Yaceando. Regresamos ya a nuestro último bloque de este día en Yaceando, y gracias, Betsabe, de nuevo, ya nos dio la respuesta. Muy bien, Betsabe, felicidades. Obviamente, el nombre que se recibían el jazz de los primeros tiempos que tocaban intérpretes blancos es Dixieland. Muy bien, Betsabe, gracias. Si puso atención, Alex. Muchas gracias. Pues ahí está. O sea, sí hizo la tarea. Hizo la tarea. Puso atención a los maestros. Muy Saludos, bien. Betsabe, muchas gracias. Los pioneros del jazz en Nueva Orleans. En esta época, figuras legendarias emergieron como las caras visibles del jazz, como es Louis Armstrong, oriundo obviamente de Nueva Orleans. Se destacó como uno de los músicos más influyentes de la década. Su dominio de la trompeta y su estilo innovador redefinieron los estándares de la música improvisada. Armstrong comenzó su carrera en la banda de King Oliver, otro ícono del jazz que ayudó a popularizar el género en Chicago. Jelly Roll Morton, quien se autoproclamaba el inventor del jazz, también jugó un papel fundamental en consolidar y estructurar el género. Su habilidad como pianista y compositor quedó inmortalizada en grabaciones que definieron el sonido de la época. Las bandas de jazz de Nueva Orleans, como la original Dixieland Jazz Band y la Kroll Jazz Band, llevaron a la música más allá de las fronteras locales. Estas agrupaciones grabaron algunas de las primeras piezas de jazz, marcando un hito en la historia de la música grabada. Buen punto. Empieza aquí a grabarse la música, y eso le dio mucha difusión
mucha difusión a esta música. Y como tal, aprovecho el comercial, la pausa, para dejarles una tarea. La próxima semana vamos a hablar del jazz de Chicago. Les recomiendo mucho que vean la película La Madre del Blues, ¿sí? Esta está en Netflix, La Madre del Blues. Se refieren a Mee Rainey, sí, que interpreta una excelente mujer de color, Viola Davis. Se llama La Madre del Blues en Netflix. Véanla. Y hablando de esto... Viola, o sea, la actriz... Sí, la actriz se llama Viola Davis. Sí, Viola. Viola. Y interpreta... no van a ver la vida, van a ver una parte muy especial de esta cantante de blues. Y rápidamente, hablando de las grabaciones, toda la historia se concentra en un momento que estaba en los estudios de aquel entonces, en la grabación de uno de sus discos. Pero la dinámica que se da no es cómo graban. Van a ver parte de la tecnología que había, porque está muy bien puesta en escena, sino todo el debate entre los músicos, y que solo tenían las empresas disqueras gente blanca, que empiezan a ver a los negros para hacer negocio, obviamente. Entonces el debate que se genera con los músicos, muy interesante. La verdad es que todo se centra ahí en ese estudio, lo que era en aquel entonces un estudio, nada que ver con los que conocen ahora, pero muy interesante la película. Bueno, ahí está. Y que también vean la época, que eso es bien interesante, que está muy bien puesta en escena la producción de la época en Chicago. Bueno, ahí de tarea, La Madre del Blues. Muy bien, pues musiquita. Pues bueno. ¿Todavía hay? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Sobra música en este programa. Había un grupo que eran prácticamente Nueva Orleans Rhythm Kings, así, ¿no? Uh-huh. El tema se llama Eccentric. Y bueno, es un Charleston, y no es otra cosa. Interpretada por Paul Mares y la His Phrase Society Orquesta en 1935, o sea... Vamos a escuchar His. His es el ruidito de los discos. Ya bien tocaditos. Como el Dixieland. Dixieland, como... este es un Dixieland, mi querida... Totalmente. Betsabe. O sea, totalmente este es
Bueno. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ahí está. Ok, continuamos con un poquito más de información. El legado del jazz en Nueva Orleans. Aunque la Gran Depresión, que era un punto que también había que mencionar, muy importante, de los años 30 trajo consigo desafíos económicos que afectaron a la industria musical, el legado del jazz de Nueva Orleans permaneció intacto. Los artistas y estilos que surgen en los años 20 sentaron las bases para las futuras generaciones de músicos. Hoy en día Nueva Orleans sigue siendo reconocida como la cuna del jazz. Sus festivales, como el Jazz and Heritage Festival, rinden homenaje a una tradición que casi de un siglo después continúa inspirando y emocionando a millones de personas en todo el mundo. El jazz de Nueva Orleans en los años 20 fue más que una música. Fue una declaración de identidad, una expresión de libertad y un puente entre culturas. Este capítulo de la historia musical no solo transformó la manera en que entendemos y creamos música, sino que también dejó un mensaje perdurable sobre el poder de la creatividad y la diversidad. La riqueza y la pasión de aquellos años aún resuenan en cada nota de jazz que se toca hoy. Recordemos la esencia de una revolución artística que nunca se apagará. Muchas gracias. Así es. Pues oye, la semana que entra tenemos también algo padrísimo, ¿no? Pues va a ser nuestro programa número 64 la próxima semana. Dios mediante. Así es, sí, 64. Así es, 64. Y bueno, obviamente, así como tratamos hoy el tema de Nueva Orleans, pues vamos a ver ahí las diferentes corrientes que se fueron gestando en la ciudad de Chicago años después. Y va a estar sensacional el asunto. La verdad es que va a estar sensacional. Sí, vamos a ir viendo la evolución como planteamos al inicio con este árbol de la cronología del jazz. Vamos a hablar de Chicago y va a estar interesante. Hay mucho que hacer y bueno, pues aquí es que va ligado, como vimos en Nueva Orleans, los antros, aquí vamos a hablar ya de la mafia, los primeros los antros controlados por la mafia, obviamente la música, todo esto. Sí, porque acá Bourbon Street pues, es un juego de niños, ¿no? Sí. Totalmente. Entonces va de la mano, ¿no? Y también está la Gran Depresión y la parte legal de que no se podía tomar, ¿cómo se llamaba esto? Sí, o sea, había un veto totalmente de alcohol, que fue donde nace la magia con las prohibiciones. Exactamente, la prohibición del alcohol, con Charlie Capone y todo esto, y pues era de lo que les daba. Pues los músicos esperaban que se abrieran los lugares, ¿no? Porque si no, pues cómo trabajan. Pero bueno, es parte de la historia también de Chicago y que va de la mano de la música. ¿Qué es la última y nos vamos? ¿Cómo ves? Que ya me apagaste la luz, ya me estás corriendo, hermano. No, pues es que ya se fundieron. Ahora sí ya se fundieron todos. Oye. Bueno, pues este último tema que tenemos es en el árbol genealógico del jazz. Antes de Nueva Orleans aparece un señor de nombre King Oliver. Así es. De ahí, después de él, pueden surgir nombres como los de Louis Armstrong, pero después de él, o sea, fue el primero. Entonces, yo de lo que quise hacer hoy es no poner ninguno de los nombres que ya conocemos. Sí, por eso quitamos, porque Duke Ellington también tuvo que ver en Nueva Orleans, Louis Armstrong tuvo que ver en Nueva Orleans, sin embargo, no los pusimos el día de hoy precisamente para darle una diversidad al asunto. Sí, nuevos músicos. Bueno, nuevos esto músicos es, sin duda, es la moda del primer cuarto de siglo en el mundo del jazz, lo que vamos a escuchar en este momento. Se llama Deeper Mouth Blues, con King Oliver. Con ustedes aquí en Jazzeando, y bueno, pues nos despedimos, aprovechamos una vez para despedirnos y agradecerles su presencia como todos los lunes de 10 a 12 de la noche aquí en el 105.9 Radio Cultural Ayuntamiento. Gracias, mi querido Jorge, como siempre atendiéndonos en todo lo que necesitamos. Camarógrafo, la verdad es que sí. O sea, muchas gracias, nos ayuda mucho aquí con la transmisión en Face. Y gracias a todos los que hoy estuvieron con nosotros. Que tengan buena semana y pues vean la película que les comenté, La Reina del Blues, porque van a empezar a entrar en ritmo y en calor para Chicago. Pues muy bien. Mario, buenas noches y muchas gracias. Aldo, muchas gracias, buenas noches, que tengamos una semana increíble todos y nos vemos el próximo lunes.